Muy buenas tardes, estimados participantes. Les damos la más cordial bienvenida a el primer taller de fortalecimiento de capacidades, con énfasis en el diseño, gestión y evaluación de proyectos de innovación educativa. Hace ya un año desde que la UGEL 07 tuvo la gran iniciativa de implementar el proyecto Una Escuela, un Proyecto que tuvo respuesta inmediata y que despertó el interés de nuestras docentes coordinadoras de programas no escolarizados, quienes lograron, ¿no?, alcanzar la meta establecida, ¿no? En este caso, en este 2020, el 2000, que se implementaran 34 proyectos de innovación, ¿no? Y dentro de los cuales 8 instituciones educativas quedaron finalistas en el concurso organizado por FONDEP. Vemos allí, por favor, Mima, si pudieras compartir, ¿sí? Para que todos puedan conocer quiénes fueron las instituciones educativas que lograron, ¿no?, quedar finalistas en el concurso organizado por FONDEP. Muy bien, gracias, Mima. Entonces ahí vemos, ¿no? Son 8 instituciones. Está la institución educativa 0082, La Cantuta, a quienes felicitamos nuevamente. Un fuerte aplauso virtual. A la institución educativa 42, Elizabeth Espejo de Marroquín. A la institución 6082, los próceres de Mateo Pumacahua, la institución 02, Laura Alba Saldaña, Federico Villarreal también, la institución Jesús es Amor, y la institución 6086, Santa Isabel, ¿no? Les damos un reconocimiento también de parte de UGEL. Estamos muy contentas y ahora ya han puesto en marcha la implementación de estos proyectos con la subvención que FONDEP les ha entregado, ¿no? Ahora ya están en ese proceso de implementación del proyecto. Muchísimas felicitaciones a ustedes, y también es importante reconocer, nuevamente, fue ganadora en el concurso organizado por la UNESCO, ¿no? Con el proyecto Fomentando la Valoración de la Diversidad Cultural y la Conciencia Social mediante la Radio Cultural Estudiantes Dejando Huella. Entonces, importante en este espacio hacer mención y reconocer ese esfuerzo, ese trabajo, esa iniciativa que tuvieron de implementar un proyecto de innovación. Muy bien, entonces este año, ¿no? La UGEL 07 ha programado dentro de su plan anual de trabajo actividades en el marco del proyecto Una Escuela, un Proyecto, el cual tiene gestión y evaluación de proyectos de innovación pedagógica y de gestión en ustedes, nuestros directores y docentes, ¿no? A partir del fortalecimiento de sus competencias pedagógicas y de gestión, generando pues espacios de reflexión y aprendizaje para desarrollar autonomía y una cultura innovadora en los actores educativos para la mejora de la calidad educativa. Bien, contamos ya con nuestros especialistas en IMA. Ella está aquí también con nosotros, es parte del equipo de la línea de innovaciones y hará mención, ¿no?, del equipo profesional que hoy nos acompaña. Adelante, Mima. Muy bien, muy buenas tardes, querido público. Muy buenas tardes, directivos. Muy buenas tardes, docentes. Aquí el día de hoy estamos pues presentes en este nuevo proyecto de la UGEL número 07, Una Escuela, un Proyecto. Bien, aquí tenemos dos representantes muy significativos que el día de hoy nos van a hablar acerca de los proyectos innovadores. Y le damos la cálida bienvenida a Jaime Montes García y Vanessa Soledad Morán. Vamos a saber un poquito más, a ver quiénes son ellos, y para lo cual vamos a mencionarlo en primera dimensión a Jaime. Bien, Jaime Montes García, ojo, tiene el posgrado en Innovación en Políticas Públicas de la Universidad del Pacífico del Perú.
pero también tiene una especialidad en educación basada en las competencias de Massachusetts. Tiene la certificación en política de educación basada en evidencia a través del Banco Interamericano Mundial. Es también profesor, emprendedor e innovador, ojo, en una escuela. Asimismo, es ganador del concurso nacional de innovación en Massachusetts. Bienvenido, estimado Jaime Montes García. Asimismo, tenemos aquí a otra representante muy importante. Tenemos aquí a Vanessa. ¿Bien? Vanessa. Ahora. ¿Se escucha, por favor? Les pediría que apaguen sus micrófonos, por favor. ¿Sí? Apaguemos nuestros micrófonos para que todos nos podamos escuchar claramente. ¿Sí? Y al término si tienen una consultita, al término de cada exposición de nuestros especialistas. Bien, estábamos presentando a la magíster Vanessa Soledad Morán Morán. ¿Quién es la representante Vanessa Soledad Morán? Es magíster en intervención multidisciplinar en la diversidad de contextos educativos por la Universidad Vigo de España. Asimismo, tiene un diplomado en tutoría y psicología educativa, formadora también en terapia gestal para la educación y especialista en educación emocional y mentora en proyectos de innovación por la Fundación Ser Maestro. Tiene una experiencia laboral, wow, enorme en la UNESCO. ¿Cómo? En el Colegio de Alto Rendimiento de Lima y Provincia, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y también de la Universidad San Marcos, ¿no? Ella también tiene consultorías y experiencias también como ponente tallerista en Blasco, Brasil, en Plains, Ecuador, y en la primera fundación Ser Maestros del Perú. Bien, entonces ya conocemos un poquito más de nuestras ponentes. Ahora sí vamos a dar pase para que ellas nos puedan explicar claramente lo que vamos a vivenciar el día de hoy. Así que, queridos directivos, queridos docentes, tenemos acá dos magísteres representantes de la innovación educativa. Y inmediatamente les vamos a dar el pase. Muy buenas tardes, Jaime Montes García. Muy buenas tardes, Vanessa Soledad Morán Morán. Bien, empezamos con Jaime. Jaime, ¿estás allí? Sí, ¿se me escucha? Sí, se te escucha. Bienvenido, Jaime. Empezamos contigo. Muy ¿Cómo buenas tardes. está? Muy buenos días. Bueno, aquí estamos en la mañana. Muy buenas tardes en Perú, en Lima. Yo quisiera agradecer muchísimo la invitación de la UGEL 7 por tercer año consecutivo para seguir impulsando el trabajo de fortalecimiento de capacidades de los innovadores e innovadoras de la UGEL 7. Muy gustoso siempre de acompañar y durante estos meses inspiraremos un poco, haremos prototipos y evaluaremos proyectos de innovación. Para ello vamos a establecer unas mentorías que hoy día espero puedan inscribirse algunos quienes quieren ser acompañados en el desarrollo de sus proyectos, pero sobre todo que tengan la vocación de trabajar en comunidad y de aprender constantemente. Muchísimas gracias. Gracias, Jaime. Nuevamente contamos con tu presencia y estamos muy contentos. Muchísimas gracias. Sí, vamos a invitar a Vanessa Morán Morán. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Se me escucha? Ahí está, Vanessa. Bienvenida, Vanessa. Gracias, Carla. Muy buenas tardes con todos, estimados docentes, directivos, quienes están presentes hoy en sala. Soy parte del equipo del maestro Jaime Montes. Bueno, quienes vamos a trabajar aquí ayudándolos, inspirándolos
para mejorar los aprendizajes de nuestros estudiantes a través de los proyectos de innovación. Bueno, muy contenta de estar con ustedes también. Muchas gracias también por la invitación. A ti, Vanessa. Bien, entonces les dejamos en total libertad para que puedan dar inicio con la temática. Hoy día, lunes 19, vamos a desarrollar todo lo que concierne al diseño de proyectos de innovación educativa. El día de mañana, martes 20, lo que refiere a la gestión de proyectos de innovación educativa, y el miércoles se referirán a la evaluación de proyectos de innovación. Entonces, ahí tenemos la temática de estos 3 días. Ok, gracias, Carla. Siempre un gusto verte y escucharte. Muchísimas gracias, la verdad. A ti. Y bueno, seguimos formando campeones, campeonas, ¿no? Durante estos 3 años, y este año no va a ser una excepción. Y efectivamente, estos 3 días van a ser 3 días de laboratorio, de aprendizaje. Hoy día vamos a aprender cómo se formula de manera consistente un proyecto de innovación, ¿no? Entonces, trabajamos bajo una metodología que tenemos nosotros, una metodología INNO, ¿no? Que es muy usada en América Latina, que además ha logrado el 30% de los ganadores en el último concurso de FONDEP, y a nivel internacional, gracias a la metodología, han podido muchos docentes escalar, digamos, en proyectos internacionales. Entonces nos da gusto poder compartir esta metodología, que es muy sencilla, muy ágil. En realidad lo importante no es la metodología, lo importante es la idea creativa de ustedes, ¿no? Y entonces hoy día lo que vamos a hacer, en primer lugar, es plantear, un momento, a ver, aquí está. Okay. Vamos a plantear hoy día la ideación del proyecto, ¿ya? La ideación del proyecto. Todo proyecto de innovación inicia con una idea, y se hace proyecto con una decisión, ¿no? Es decir, los proyectos son parte de las reflexiones internas que hacemos nosotros de nuestra propia práctica, o de lo que vemos, o lo que escuchamos de nuestros estudiantes. Una innovación puede surgir, digamos, de manera intuitiva, ¿no? Es decir, vamos identificando algunos signos, digamos, ¿no? Para innovar, como por ejemplo, puedo estar caminando y de pronto vemos que un grupo de niños están pidiendo cuota para la Teletón, y entonces se te puede a ti, a ustedes, imaginar que podríamos hacer una Teletón interna para un poco desarrollar el proceso de empatía, de solidaridad, ¿no? Es decir, en cada acontecimiento y experiencia que nos rodea, Hola, Jaime. vamos generando... Jaime, Sí, ¿sí? Sí, disculpa que te interrumpa. No se está compartiendo. ¿Estás compartiendo alguna el diapositiva? Word, un Word blanco, ¿está bien? No, no se ¿Tampoco? está, sí, no se está A ver, compartiendo. A ver, un ratito. Ya, mejor así. ¿Ahora? No, todavía. ¿No se comparte? ¿No lo pueden ver, profesores? Qué raro. Déjame ver un momentito. No. A ver, un momentito. No se ve nada. No se ve. Ya, un momento, a ver, un momento. Está bien, te esperamos. ¿Y ahora? No, todavía no se Y ya, visualiza. entonces, a ver, ya, un momentito, voy a... Ya, un momentito. O en todo caso, si le compartes a Vanessa, de repente ella puede, o a mí, para poderlo presentar. Sí, un momentito. Vamos a construir un minuto. Un minuto. Voy a cambiar de máquina. Un momentito.
Bien, vamos a dar unos minutos mientras soluciona el inconveniente el especialista Jaime. Sí, damos unos minutos, por favor. Ahora sí. Listo, Jaime. Ya se está presentando el Word. Ah, perfecto. Ya, es un Word en blanco en realidad. Ya, a ver. Sí, sí. Bien, entonces, colega, mil disculpas, había un inconveniente aquí. Voy a cancelar. Ya, ok, muy bien. Como decía, la innovación nace de una idea, ¿no? Una idea que básicamente puede ser intuitiva, reactiva, que puede nacer coyunturalmente en cualquier espacio, y siendo docentes, los fenómenos que nos rodean, las experiencias, se convierten sobre todo en una experiencia de aprendizaje, ¿no? Eh, la innovación educativa parte de una experiencia de aprendizaje, por supuesto, pero cuando decidimos pasar esta idea a algo muy concreto, entonces parte primero de la decisión de nosotros mismos, pero sobre todo nos encontramos con una dificultad, es decir, cómo hago que esa idea sea consistente, responda al enfoque por competencias, que además logre los propósitos pedagógicos que me he planteado con mis estudiantes, porque no toda idea puede pasar a ser innovación, ¿verdad? Y entonces, la primera recomendación que tenemos que tener, un primer paso, digamos, para plantear nuestro proyecto de innovación, es básicamente sobre qué dimensión o qué capa, a ver, su audio, por favor, si no, no vamos a poder trabajar. Ya, gracias. ¿Qué dimensión o capa pedagógica es el que vamos a plantear nuestra innovación educativa? Cuando digo capa o dimensión, como ustedes entenderán, cuando hablamos de pedagogía, la pedagogía no solo se desarrolla a nivel del aula, ¿no? También se desarrolla a nivel escolar, pero también se desarrolla dentro de todo el entorno del ecosistema, de la comunidad, ¿no? Y entonces, cuando hablamos de innovación educativa, estamos hablando sobre todo de una experiencia de aprendizaje, ¿no? Una experiencia de aprendizaje lo vamos viviendo todo el tiempo, ¿no? Siempre estamos aprendiendo, nuestros estudiantes también, ¿no? Siempre estamos aprendiendo del otro, estamos aprendiendo del error, estamos aprendiendo intuitivamente con un accidente. Por ejemplo, si nos quemamos la mano, el reflejo de la mano se desarrolla mucho más. Cuando vamos a la altura, nuestro cuerpo asimila el cambio y digamos, también se generan anticuerpos o adaptaciones lentas, ¿no? Sin querer. Es decir, la experiencia de aprendizaje es constante y permanente, y muchas de estas experiencias pueden ser una idea innovadora. Ahora, dentro de la escuela, las experiencias de aprendizaje son mucho más sistémicas, porque en realidad el docente es quien es el que prepara, ¿no? Planifica, o hay una intencionalidad para que el estudiante viva la experiencia. En ese sentido, cuando hablamos de ese tipo de experiencias planificadas, intencionadas, estamos hablando de proyectos de aprendizaje, ¿no? Ya no solo una experiencia, sino un proyecto, ¿no? Porque evidentemente tiene un propósito muy pensado, muy planificado, además cuidamos el proceso, etcétera, etcétera. Pero sigue siendo, por supuesto, una experiencia de aprendizaje.
¿no? O sea, el universo por el cual nosotros vamos a innovar es la experiencia de aprendizaje en general, dentro de la casa, fuera de la casa, dentro de la escuela, ¿no? Etcétera, etcétera. Voy a mirar. Ya. Entonces, un proyecto de aprendizaje también es una experiencia de aprendizaje, pero intencionada, planificada. Ahora, cuando en ese proyecto lo que voy a hacer solo es plantearme la mejora de los aprendizajes, adaptar herramientas, estrategias para lograr un propósito específico, y además voy a crear algo, es decir, voy a prototipar algo con mis estudiantes, es decir, hay un agregado valor a lo que voy a hacer en el proyecto, entonces estamos hablando de un proyecto de innovación, ¿no? Estamos hablando de un proyecto de innovación. Y también, Jaime, disculpa. Sí. ¿Aló? Sí, tu Hola, audio. sí, Jaime. Jaime, ¿estás registrando algo en el Word? Todavía. Sí, tampoco se Sí. ve. No, todavía no, por eso sé de tu forma de trabajo, siempre tú haces tus esquemas, Sí, escribes sí, y no se ya está estoy. A ver. visualizando, ¿no? Ah, qué raro. A ver, un ratito. Vamos a ver. ¿Sí? Sí, ahora estás ahí con el cursor. A ver. A ver, voy a hacer una práctica. Por si no. Ahora, ¿se ve? A ver, intenta hacer ahí un recuadro o algo para poderte confirmar. ¿Se mueve el cuadro? Ahora sí, sí. Sí. Ahora sí. Ya. Ok, voy a salir de esta A ver si escribe por favor para ver si se puede visualizar lo que escribes. Porque sí se ve sí se ve el recuadro, pero si logras escribir. Ya, ok, ya. Aló, a ver. Sí se escucha. ¿Ahora? ¿Ahora? Sí. Algo está pasando. Es que estoy en otro país. Creo que aquí... Sí, seguro, no Ya, te preocupes. ya, te voy a... Ya, gracias. Yo Ya, creo que hasta aquí ya solucionado. ya, ahora sí creo Ya, que sí, sí. Ya, adelante. disculpen maestros, por favor. Ya. Bueno, voy a repetir esta parte que ya no se van a olvidar. Además que siempre se olvidan los docentes cuando No te preocupes, plantean adelante, Jaime. la innovación. Ok, gracias. A ver, decía que el proyecto de innovación es muy importante, digamos, delimitar las capas donde se desarrolla el proyecto de innovación. Por una parte, digamos, el gran universo por el cual se desarrolla la innovación son las experiencias de aprendizaje. Lo que se innova es la experiencia, ¿no? Lo que tenemos que buscar siempre es innovar la experiencia, la vivencia, la relación afectiva, ¿no? La actitud, la emoción. Cuando nos centramos en la innovación, en la herramienta, en el instrumento, en la didáctica, perdemos el foco del enfoque de competencias. El enfoque de competencia tiene como centralidad, como ustedes saben, a las personas, ¿no? Y entonces cuando hablamos de innovación, de la idea innovadora, estamos hablando de identificar una experiencia distinta, la experiencia en general. Y esta experiencia se van dando dentro de casa, fuera de casa, dentro de la escuela, en todos los ámbitos. Y se puede hacer de manera intuitiva, de manera reactiva, espontánea, por supuesto, pero también de manera planificada, intencionada. Cuando hablamos de una experiencia planificada e intencionada, lo que estamos hablando en este sentido es de un proyecto de aprendizaje, ¿no? Un proyecto de aprendizaje que es también una experiencia, pero pensada, planificada, ¿no? Cuidada en sus procesos seguramente, ¿no? Ya, a ver, el profesor, ahora sí. Cuidado en su proceso seguramente, pero sigue siendo una experiencia. Cuando hablamos de proyecto, cuando hablamos de proyecto, entonces, lo que estamos diciendo es una experiencia sistémica que tiene un propósito muy definido, pero si en ese proceso del proyecto nos atrevemos a crear algo, ¿no? Es decir, a plantear un agregado valor,
a generar adecuaciones distintas a otros, entonces lo que estamos hablando en ese sentido son de proyectos de innovación, ¿no? Proyectos de innovación. Aquí, bien importante, cuando dicen, ok, profesor, ¿es un proyecto de innovación, es una experiencia de aprendizaje? Sí, por supuesto, porque el proyecto es una experiencia de aprendizaje, pero con alta demanda cognitiva y que tiene un proceso creativo, entre otras cosas, pero sobre todo un proceso creativo. ¿Y un proyecto de aprendizaje es una experiencia de aprendizaje? Claro, es una experiencia de aprendizaje intencionada, planificada, ¿no? No todas las experiencias de aprendizaje son proyectos, ni todos los proyectos de aprendizaje son proyectos de innovación. Entonces, primero es bien importante delimitar estos tres marcos, porque va a depender de eso nuestra intensidad para innovar. Porque yo puedo innovar, digamos, solamente la manera del trato, el buen trato en mi salón, que tiene que ver con la experiencia, ¿no? Es decir, corrigiendo, sugiriendo el saludo, la cortesía dentro del aula, es una experiencia. Pero no se enmarca en un proyecto porque en realidad eso es permanente y un proyecto tiene un inicio y un final, ¿no? Pero si yo digo, por ejemplo, lo que voy a es erradicar el racismo en mi escuela y voy a para eso hacer tertulias, eh, campañas, videos, entonces ya estoy hablando de un proyecto. Pero si yo en cambio digo, ok, lo que quiero hacer es plantear una estrategia comunal con mis niños para erradicar el racismo, ya estoy creando un agregado valor, estoy generando un modelo, ¿no? Ok. Dicho esto, eh, bien importante, colegas, que vayamos entonces ubicándonos en qué capa voy a empezar mi proceso innovador. Yo les sugiero mirar la experiencia con profundidad, convertir esa experiencia en proyecto o buenas prácticas que le llaman otros, y a partir de eso vamos escarbando ideas de proyectos de innovación. Todos ustedes que ya están en esta sala tienen alguna idea innovadora, tienen una experiencia previa, ya plantean proyectos. Lo que vamos a hacer ahora es cómo voy a consistenciar una formulación, ¿no? Cómo voy a consistenciar una formulación de proyecto de innovación de manera consistente. Y entonces, para eso vamos a utilizar una triangulación, ¿no? Que ya todos conocemos. Pero esta triangulación, ¿no? Esta triangulación va a responder básicamente a tres preguntas, ¿no? Que tiene que ver con qué competencias voy a desarrollar en mi proyecto de innovación. ¿Ok? Pregunta clave. Como estamos en el enfoque de competencias, necesitamos obviamente determinar qué competencias. Pues no es qué herramienta, no es qué estrategia, o qué tema, o qué contenido, o qué libro, o qué capítulo. Cuando pensamos esa experiencia para innovar, lo que nos imaginamos es cómo estoy imaginando al estudiante competente, capaz, haciendo cosas, diciendo cosas, o sea, experiencia, la experiencia. No me estoy imaginando cuando yo quiero innovar, ¿no? Cómo va a ser el instrumento, cuánto va a costar, qué materiales voy a utilizar. No, cuando empiezo a innovar, lo que me imagino y debería imaginarme siempre es a las personas, es decir, a mi estudiante. Y cuando yo me imagino a mi estudiante, me imagino competente, capaz, creativo, con alta autoestima, etcétera, etcétera. Lo que estoy mirando son las competencias. No estoy mirando utilitariamente al estudiante, sino estoy mirando en su ser, justamente desde su perspectiva de ser humano. Es decir, que es más autónomo, ¿no? Con identidad, que indaga, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso la primera pregunta para plantear una innovación es ¿qué competencias voy a abordar, voy a desarrollar con mis estudiantes en este proyecto? Pero para plantearnos esa pregunta tenemos que mirar dos elementos previos, ¿ya? Dos elementos previos.
Un primer elemento que a veces nos cuesta, pero lo hacemos todo el tiempo, pero a veces no lo sabemos leer, es básicamente la demanda pedagógica de mi estudiante. Todo estudiante demandan pedagógicamente. Esta demanda también puede ser un interés, ¿no? Un interés, ¿no? Demanda o interés pedagógica, ¿no? Mucho cuidado. No es un diagnóstico, un examen. Estamos hablando de una demanda o interés pedagógica. Ejemplo, estamos en el aula y de pronto empiezo a preguntarles, ya no del tema, ni del libro, ni de la pizarra, sino empiezo a preguntarles sobre ellos. Y nadie está preparado para hablar sobre sí mismo, y entonces empieza un silencio sepulcral, o agachan la cabeza, y entonces, bueno, ahí hay una demanda que nosotros tenemos que saber leer, y es justamente esa demanda se configura como te está diciendo, no con palabras, pero te está diciendo, necesito más seguridad, ¿no? Necesito seguridad. Necesito que me des, que necesito no sentir miedo. No quiero sentir miedo. Necesito sentirme seguro. Necesito ser yo mismo, ¿no? Hay una demanda ahí, o sea, cuando hablamos de pedagogía, es relacional, por eso cuando hablan ahora los autores, es esa capacidad que tenemos nosotros de mirar alrededor a nuestros niños en sus actitudes, en sus miradas, para identificar la demanda, ¿no? Entonces, esa es la demanda. O puede ser, por ejemplo, que están en recreo, ¿no? Y entonces empiezan ahí a empujarse, ¿no? A hacer toscos entre ellos, y entonces y tú le dices qué es lo que está pasando, y entonces, y te pueden decir, bueno, es que no me gusta las bromas que hace, ¿no? Ah, también hay una demanda, ¿no? Hay una demanda, ¿no? Lo que se está diciendo, enséñame a convivir de manera más tolerante, o a mí, a mi compañero. Me está diciendo, quiero ser un ciudadano mucho más empático. Eso es lo que se está diciendo. Nosotros no solo miramos en palabras lo que nos dice, sino interpretamos lo que está detrás. Y eso es lo importante en el proyecto de innovación. Un proyecto de innovación tiene que tener la capacidad de iniciarse desde las demandas e intereses, dicen los autores. Bueno, ¿qué significa eso en lo práctico? En lo práctico quiere decir que tenemos la capacidad de leer esos intereses y demandas como pedagógicas. Y entonces, a partir de eso, yo las convierto y las identificamos como una necesidad pedagógica. Una necesidad pedagógica. Ok. Estoy en el aula, hay un silencio sepulcral, ¿no? Nadie quiere hablar, hay una demanda, por supuesto, de sentirse seguro, ¿no? De sentirse más en confianza, esa es una demanda. ¿Y cuál es la necesidad ahí pedagógica ya? ¿No? Entonces la necesidad pedagógica ahí, ok, necesito espacios para hablar, necesito actividades de escucha, necesito que no seas autoritario, necesito hablar más con mis pares. Esa es la necesidad pedagógica. Y entonces, a partir de esa necesidad pedagógica, yo priorizo la competencia. ¿Ok? Prioriza la competencia. Cuando preguntamos por eso, ¿qué competencias en el proyecto de innovación? Eso tiene un correlato. No es elegir la competencia del currículo como si fuera un menú. No, ahora me toca esto, ¿no? La escuela dice esto, el director me dice esto. No, la competencia se elige en base al interés, demanda y necesidad. Lo dice el currículo, ¿no? Estoy leyendo el currículo, ¿no? O sea, no estoy inventando nada, ¿no? Se prioriza la competencia en el marco de la demanda, interés, necesidades pedagógicas del estudiante. Ese proceso nos olvidamos a veces en el momento de innovar. Por eso al principio decía, cuando uno quiere innovar, lo primero que es una idea,
Pero esa idea se refleja en base a una experiencia, lo que la vivencia. En esa vivencia en donde tú vas identificando demandas, necesidades, intereses. Uno no innova cuando llega un caja de robótica. Mira, ha llegado una caja de robótica, entonces voy a innovar, voy a aplicar esto en matemática. Eso no es el inicio de un proceso innovador, ¿no? O pues voy a innovar porque hay un concurso y estas son las bases. Entonces, a ver, ¿qué nos dice? Causas, hagamos un diagnóstico. Tampoco, ¿no? La innovación tiene que partir, la genuina estoy hablando, ¿verdad? Esa innovación que sí va a hacer feliz a mis niños, que sí va a fortalecer mi vocación, esa innovación tiene que partir desde la demanda y necesidad. No es tan difícil porque todo el tiempo identificamos demanda y necesidad, porque si eso no hacemos en clase, no estamos haciendo pedagogía, ¿verdad? Nos hemos formado en eso durante años, maestras, ustedes y maestros hacen eso, identifican demandas. Cuando yo estoy explicando, por ejemplo, ¿no? Estamos explicando sobre el COVID y sobre los índices altos del COVID, ahora en esta quinta, cuarta, ya no sé en qué ola estamos, ¿no? Y vamos a analizar a partir de eso algunos números estadísticos para que ellos puedan manejar cantidades, ¿no? Hacer probabilidades, mirar escenarios y analizar con los chicos estas estadísticas que hay muchísimo en internet, ¿no? Y entonces de pronto alguien te dice, profesora, pero ¿para qué nos sirven estas estadísticas? Te hace una pregunta, ¿no? ¿Para qué me sirve? Si ya me vacuné, nadie se enferma, ¿para qué me sirve? Y entonces ahí hay una demanda de que, dime, ayúdame a comprender qué hay detrás de esta información. No es solo saber la información, sino qué significa esta información. Entonces hay una necesidad pedagógica de establecer, qué sé yo, un experimento estadístico para analizar datos cuantitativos y cualitativos con los niños, que se puede hacer muy bien. Es la necesidad. Y entonces priorizo la competencia. ¿Qué competencia priorizo? En este caso podría ser resolución de problemas con cantidades, qué sé yo, ¿no? Ok, entonces ese ejercicio, colegas, hay que hacer para iniciar nuestro proyecto de innovación. No buscar modelos ni estructuras en internet. Si uno quiere innovar, primero hay que saber leer la demanda y la necesidad. ¿Ok? Estamos en eso. Ahora, cuando decimos priorizar la competencia, y aquí me voy a detener un rato, lo que estamos diciendo entonces, según ya los últimos investigaciones, los últimos 10 años sobre todo, relacionado al enfoque de competencia, nos está diciendo que en competencias lo más importante es profundizar y no abarcar. Es evidenciar y no cotejar nada más. Es justamente cada competencia, dentro de la teoría, es un universo, es una manera de pensar y comprender el mundo. Yo puedo, por ejemplo, establecer un desafío con mis estudiantes que tenga que ver, por ejemplo, con la pérdida de empleo de los papás, ¿no? Con la pérdida de empleo, ¿no? Si yo puedo mirar ese problema desde la indagación con los niños y puedo decir, ok, investiguemos por qué se está perdiendo los empleos. Pero también puedo mirar ese mismo problema desde la identidad. Y es decir, ¿cómo se siente mi papá? ¿Cómo me siento yo ante esa pérdida? Y puedo reflexionar sobre eso. Pero el problema sigue siendo el mismo. O puedo yo mirar ese problema desde el emprendimiento. No hay empleo. ¿Qué les parece si proponemos, ¿no? Una pequeña empresa para generar algún ingreso? ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando priorizo una competencia, lo que estoy diciendo es una manera de ver el problema, ¿no? Y entonces, lo importante de esta competencia priorizada es que esa competencia sí o sí tenemos que evidenciar la competencia. ¿Qué quiere decir? Que las capacidades de esa competencia tenemos que demostrarlo en concreto, no en un cuadrito, en concreto. Por ejemplo, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo así, ¿no? Identidad, primera capacidad, se valora a sí mismo.
Ok, necesito una evidencia de eso. Necesito una evidencia de cómo yo estoy afirmando que mis niños, después de la experiencia, se valoran a sí mismos. ¿Qué significa eso? Lo puedo poner en el papel, mis niños se valoran a sí mismos, ¿no? Le he preguntado y me han respondido, qué sé yo, pero digamos, cuando hablamos de innovación y competencias, le estamos hablando de concreción. ¿Qué evidencias me demuestran que ahora esa niña o ese niño se valora a sí mismo? Porque he priorizado identidad, y entonces tenemos que evidenciar, ¿no? Y cada evidencia, como sabemos, nuevamente mirando los autores, son distintos por cada estudiante. Imagínense si ustedes tienen 16 y priorizan 4 competencias y el promedio en el currículo es de 3 a 4 competencias, capacidades por competencia. Estamos hablando casi de 100 capacidades, 100 evidencias por 18 es muy complicado, ¿no? Entonces, muy importante priorizar la competencia para evidenciar de manera profunda. Entonces yo digo, ok, se valora a sí mismo, pero ¿qué evidencias me muestras? Acá tengo un ensayo de la niña. Y si es más chiquitito, tengo un video de testimonio. Ok. Ah, muy bien. Y si es más grandecito, tengo, ¿no? Una carta a sí mismo que se manda a cada uno, identificando sus desafíos, pero también sus grandes potencialidades. Ah, perfecto. Aquí está la carta. Ah, construir esa carta, construir ese video, construir ese ensayo, no es fácil, ustedes lo saben, pero es una evidencia que demuestra el logro de, por lo menos, de esa capacidad de la competencia. Y entonces, por eso, cuando voy a innovar, ok, he leído la demanda, la necesidad, y entonces priorizo mi competencia porque me enfoco a esa competencia. Voy a focalizar esa competencia porque la voy a profundizar, ¿no? Ok. Entonces, primera pregunta, entonces, resuelta para la fórmula. Lo que estamos haciendo es una formulación, ¿ya? Bueno, con esos problemas técnicos, algunos... La formulación, ¿ya? Formulación. A ver, un momento, vamos a... Ideación, formulación del proyecto. ¿Ok? Listo. Muy bien. La segunda pregunta clave, que es un segundo nodo, digamos, una vez priorizado la competencia, tiene que ver con el cómo, ¿no? No es cualquier cómo tampoco, ¿no? Es decir, cómo no estamos hablando de la estrategia. Ojo, es que de cada 10 innovaciones que uno revisa, 9, el cómo es una estrategia. Quiero, a ver, vamos a un ejemplo, ¿no? Quiero potenciar el convive, que mis chicos aprendan a convivir, respetándose, tolerándose. La estrategia, charlas, ¿verdad? Sobre ética, ciudadanía, etcétera. Esa es una estrategia. Ese cómo no, ¿ya? Ese si queremos innovar, no nos podemos quedar en ese cómo, que es una acción, que es una actividad. La innovación no es un conjunto de actividades sueltas. La innovación, no se olviden, y por competencias, es una experiencia de alta demanda cognitiva. Es decir, no podemos innovar pues para que hagan un escrito. Tenemos que ir más allá, ¿verdad? Tenemos que innovar para que el estudiante no solo genere escritos, sino que las recoja, que las escribe, que las crea, que las comparta, que las traduzca, que las concretice, que las simbolice, qué sé yo. Lo importante de la innovación es que vayamos a desafiar las competencias de nuestros estudiantes, porque ya la priorizamos. Entonces, este cómo no es qué estrategia, qué herramienta, no, sino es más que eso. Y entonces, lo que vamos a plantear en esta pregunta tiene que ver sobre todo con el prototipo que vamos a utilizar para el desarrollo de la competencia. El prototipo pedagógico, ¿no?
el prototipo pedagógico. Cuando digo cómo, es qué prototipo, cómo, cómo van a prototipar, cómo van a construir, cómo van a modelar, cómo van a estructurar. Prototipo pedagógico ya es cosas mayores. Y es justamente lo que aman los chicos, los jóvenes. Es bien interesante esto. Cuando van aprendiendo, haciendo, construyendo, ensamblando, modelando, el aprendizaje es mucho más permanente, fuerte, profundo y sobre todo con buen clima afectivo. Pero si no hace con las manos, hay estudios sobre eso, muchísimos además, y está sentado escuchando, tipeando, qué sé yo, pues, ¿no? Pasivamente el aprendizaje, ya usted no les voy a enseñar eso, ustedes lo saben, ¿no? No es significativo. Entonces, lo importante, ojo, lo importante en este cómo es identificar el prototipo pedagógico que voy a utilizar, que voy a desafiar a mis chicos para desarrollar la competencia que he priorizado. ¿Ok? Y para eso, el mundo, no el Perú, no UGEL 7, no LIVA, no ministerio, sino el mundo propone los prototipos pedagógicos STEAM. ¿No? Los STEAM, ¿no? Enfoque que en las escuelas de América Latina, las universidades ya están proponiendo estrategias, currículum, formaciones basados en el STEAM. En este caso, el STEAM H, que es lo que yo sugiero a los docentes, porque hay STEAM R, hay STEAM T y un montón de STEAM. Pero el STEAM H es el que digamos, es más sinérgico con la experiencia de aprendizaje y sobre todo para el ambiente y el ecosistema de la escuela. Cuando hablamos de STEAM H, estamos diciendo lo siguiente. A ver, vamos aquí. Lo que estamos diciendo no es tan complejo, ¿ya? A veces ataranta un poco el nombre, ¿no? Pero no es tan complejo, es muy sencillo, ¿ya? Entonces aquí, cuando hablamos de STEAM H, estamos hablando que mi prototipo va a movilizar, ¿no? 5 disciplinas, ¿no? 5 disciplinas. Y además va a contribuir a la humanidad. Todo lo que hacemos en la escuela tiene que contribuir en algo a la humanidad, al bienestar común, ¿no? De eso se trata, pues, la educación. La educación no es formar científicos, sino buenas personas, ciudadanos comprometidos, solidarios, que es lo que falta ahora, ¿no? Tenemos muchos ilustrados que nos gobiernan durante años y no necesariamente trabajan por el bienestar común de la gente. Entonces, lo importante de la escuela es que desde pequeños, desde muy pequeños, los niños, los estudiantes, las niñas y niños, logren movilizar 5 disciplinas científicas que le va a permitir tener un panorama mayor del problema a abordar, de la experiencia misma. Vamos a traducir en castellano, S es Science desde ciencia, la T de tecnología, ¿no? E de ingeniería, porque en inglés dice engineering, ¿no? Ingeniería, arte, ¿no? Matemática y humanidades. ¿Ok? Ahí está. Y entonces lo que nos está diciendo, ok, ese prototipo pedagógico tiene que movilizar 5 ciencias y contribuir a la humanidad. ¡Wow! Ok. Ok. Que puede ocurrir en una mesa, como puede ocurrir limpiando un lago. Que puede ocurrir microscópicamente con una lupa, con hormigas, como puede ocurrir visitando el museo. El prototipo pedagógico no es otra cosa que esa experiencia de aprendizaje que nos ayude a pasar de lo abstracto a lo concreto, desde lo teórico, ¿verdad?, a lo práctico. Vamos a hacer un ejemplo para entender bien el prototipo pedagógico, ¿ya? No es, ojo, prototipo tecnológico, ¿eh? No hay que confundir, ¿ya? Es un prototipo pedagógico. Por ejemplo, ¿no? Una profesora me decía, profesor, ya he priorizado la competencia lee, ¿no?
Y claro, porque parto de la premisa de que mis chicos no tienen el hábito de lectura, ¿no? Y por tanto necesito que ellos puedan leer más libros, decía ella, ¿no? Cuanto más libros lee, el hábito va a ser mejor. Y claro, que esa tesis es equivocada, pues, ¿no? Cuanto más libros nos insisten, más reacios somos, hablo de cuando estamos de niños, ¿no? Lo que hay que hacer es que se convierte en un hábito, no en una imposición, pues son cosas contrarias. Y se convierte en un hábito porque me gusta, para mí es una necesidad, ¿no? Es un hábito, pues, y eso requiere no solo de darle el libro a los niños, requiere de otros elementos. Y entonces la profesora planteaba un rincón de la lectura, y donde había de alguna manera ambientado un librero con libros distintos, de cuentos y todo, y que cada niño podía leer el libro pues libremente a la hora que quisiera, ¿no? Entonces, el rincón de la lectura libre se llama el proyecto. Y entonces me dice, profesor, ¿y ese es un prototipo? Yo le digo, a ver, vamos a ver, te voy a hacer 5 preguntas para saber si es un prototipo. ¿Tus chicos investigan? Es decir, ¿hacen ciencia? No, solo lean, pero bueno, algo investigan en el libro, pues, ¿no? Sí, pero bueno, leer no es investigar. Mucho cuidado con eso, ¿no? Leer es acudir a fuentes, acudir a información, ayudarnos a la comprensión, pero investigar es más que eso. Investigar es plantearse preguntas, experimentar, ¿no? Observar, analizar, contrastar la hipótesis. Eso es investigar. Leer solo no es investigar. Ah, no, ellos no, no, profesor, porque yo no soy de CTA, me dicen, ¿no? Oh, ¿no? Y en realidad, no sé, alguien por ahí ha dicho que las competencias son propiedad privada de las áreas. No, por supuesto que no. Cualquier competencia se puede desarrollar en cualquier área, en cualquier ciclo, ¿no? Eso pertenece no a las áreas ni al profesor de la especialidad, eso pertenece a las personas. Las competencias nos pertenecen a nosotros. Y entonces decía, pero tienen que investigar, profesora. Ah, ok. No, no investigan, solo leen. Ah, perfecto. ¿Y utilizan tecnología? ¿Aplican tecnología? ¿Ah? Por ejemplo, digitalizan. ¿Utilizan algún elemento, una foto digital, un WhatsApp, algo? ¿Prototipan algo con eso? No, no, tecnología no, solo es libro nomás. Ya. ¿Y tecnología artesanal, digamos? No, tampoco. No. Okay. Entonces hasta ahí no es pues un prototipo. No es un prototipo. Yo decía, pero vamos a convertir tu rincón de la lectura en un prototipo pedagógico. ¿Ok? Y entonces lo que vamos a hacer es que los chicos hagan sus libros. Ellos que hagan sus libros. Que construyan sus libros. Y lo que primero tienen que es investigar las historias que quieren convertirlo en un libro, ¿no? Y entonces, claro, pueden entrevistar al papá, al abuelo, pues, qué sé yo, pueden ellos inventarlas también, pero tiene que haber información ahí, tienen que investigar, no puede ser solo idea, no solo inspiración. Tenemos que aprender, tenemos que ayudar, que el proceso de investigación es más que eso, no es algo abstracto, algo dogmático, la investigación es concreta. Tienen que aplicar entrevistas, dialogar, procesar, desde muy pequeño lo tienen que hacer. Lo pueden hacer. Incluso hay fichas de inicial, ¿verdad? Que hacen el proceso de indagación. Bien interesante. ¿Qué es lo que pensaba? Ahora qué pienso, cómo me sentí, qué aprendí, ¿verdad? Hacen comparaciones de sus propios dibujos, contrastan hipótesis ahí. Y entonces es muy importante que el chico en la experiencia del prototipo, en la experiencia, tiene que investigar. Y entonces efectivamente la profesora planteó a que todos los chicos construyan su libro. Y para eso, obviamente, utilizaban las laptops para primero digitalizar un poco, escribir sus avances, diseñar un poco la carátula, y entonces hasta ahí todo bien. Ya estamos creando el prototipo pedagógico, pero todavía era insuficiente. Y entonces le decía, profesora, ahora, sus estudiantes estructuran, modelan, hacen diseños, utilizan el espacio
la simetría, las estructuras, las columnas, ¿las hace o no las hace? Los ángulos, no, nada, ellos solo leen. Eso es DPT, profesor, yo no puedo ser DPT, ¿no? No, que hagan los libreros, que diseñen los libreros, que dibujan ante los libreros, que lo midan, que midan en su casa, que hagan un librero, pero con reciclado. Que ellos vayan agenciando materiales y recursos y que hagan un librero sólido, que hagan una esquina de lectura, pero que lo construyan. Pero además que modelen los libros. Es decir, hay libros en 2D, en 3D, libros con hoyos, con huecos, con ojos que se abren, redondos, circulares. Los libros no solo son rectángulos. La ingeniería es una creación de formas y estructuras. Y entonces podría ser o estructura del librero o estructura de su libro. Ah, bueno, buena voz, decía la profesora. Ya, que hagan sus libros. Que hagan sus libros. Claro, que hagan sus libros. Porque generar el hábito de la lectura es apropiarse del proceso. No es solo leer, es apropiarse de la idea, de la historia, de toda esta experiencia que van a vivir, y esa historia que van a escribir la van a amar porque es de él. Y ese es un primer cimiento del hábito de la lectura. Entonces, efectivamente, la profesora generó, hay un espacio, digamos, un espacio de tiempo para que cada estudiante en sus casas, ¿verdad?, puedan generar un rincón de la lectura, pero ellos tenían que construirlo. Entonces, como ustedes ven, ¿no? El aprendizaje ya no solamente es echadito leyendo una hoja y letras, sino ya van a investigar, y eso les va a poner en cuestión, van a digitalizar, van a procesar, ¿no? Van a estructurar, o sea, ya están movilizando otros elementos, otras capacidades, ¿no? Y están desafiando, estamos desafiando para que ellos puedan desarrollar la competencia que he priorizado, que es lee. Y uno dice, pero profesor, ya se ha salido de la competencia. No, pero vamos a lograr que lean y que lean con amor, que lean y que quieran leer. Ese es el objetivo. O quieren que lean. ¿Tú cómo mides la lectura? ¿Ah? Esa competencia de lee, ¿cómo vive? No es obtiene, ¿ah? ¿Ah? Obtienes, tiene que ver con la comprensión, ¿no? Con uno mismo, ¿no? Entonces, no es cuánto lee, cuántas hojas, ¿no? Que de alguna manera se siente apropiar del proceso. Y luego en el arte la pregunta era, ¿y cómo lo expresan? El arte no es otra cosa que ese poder de expresar lo que sentimos, las ideas de distintas formas, pero cuidando la belleza, la armonía, la simetría y todo lo que el arte nos trae. Puede ser con un dibujo, con un canto, con una coreografía. En el caso del libro, es la presentación del libro, ¿no? Es bien interesante en el hábito de la lectura también saber entender las partes y lo que significa cada momento del libro. Y entonces ahí trabajaron con la profesora, incluso la profesora fue un poquito más allá y decía, ok, vamos a hacer libros, pero cuyas pastas van a ser innovadoras. Y lo han hecho con hojas, lo han hecho con tejidos, lo han hecho con reciclados, lo han hecho con plástico, pero eran libros bellos porque eran libros de los niños, hechos. Y ahí hay arte, ¿verdad? ¿No? Han diseñado, ¿no? Han diseñado el libro, ¿ok? Y toda esta experiencia, por supuesto, como todas las experiencias, te genera datos, te genera elementos cuantitativos que analizar, te exige matematizar. Y entonces, yo decía, profesora, en su proyecto, ¿cómo vas a utilizar la matemática? Me decía, profesora, oh, Dios mío, yo no soy de matemáticas, soy de comunicación, pero estoy articulando áreas, ¿no, profesor? Claro, pues, no, pero matemática, ¿cómo vas a hacer en tu rincón del libro? ¿En dónde entra la matemática? En la estructura entra, por supuesto, hay mediciones ahí, ¿no? Pero también, ¿qué pasa si se hace famoso con ese libro? Pregúntale, ¿le gustaría ser famoso con sus libros y regalarlo a sus amigos, a su enamorada? Ah, pregúntale, y todo el mundo te va a decir que sí, por supuesto, no lo va a esconder, a no ser que sea un diario, pero podría enseñar a otros a hacer libro. Pero ¿cuánto costaría eso? Que haga un cálculo de eso, ¿no? Que haga un cálculo de cuánto costaría, cuánto tiempo, etcétera, etcétera. Pero, ojo, hasta ahí
uno podría decir, ya es un STEAM, porque en mi rincón de la lectura los niños van a investigar, van a hacer sus historias, van a digitalizar, van a estructurar sus libreros, van a hacer sus libros, van a diseñar la carátula, incluso van a tener una propuesta de escalamiento de sus libros y luego se van a poner a leer, van a buscar un libro universal que se parece a la historia que han escrito para que un poco vayan tocando ya la lectura más profunda, ¿no? Pero eso, ¿qué tiene que ver con las humanidades? ¿En qué momento? ¿Cómo contribuimos con todo? Porque si se queda ahí, se pareciera que se convierte en una tarea. Y entonces, es ahí donde se añade en el STEAM el más H. Toda esta experiencia tiene que contribuir a las humanidades, al bienestar común, a la felicidad de mí y del otro, a la preservación de la naturaleza, es decir, a lo que nos está demandando los 7 enfoques del currículo. Los 7 enfoques. ¿Ok? Y esos son, pues, resolver estos problemas que el currículo nos demanda es humanizarnos. Justamente esos 7 enfoques son enfoques porque son 7 problemas que vivimos como país y como humanidad también. No son enfoques como solo para rellenar los cuadros de diversificación curricular. Los enfoques es para transversalizarlos, ¿no? Y no estoy diciendo unir la fila para que cruce todas las columnas, eso no es transversalizar. Estoy diciendo transversalizar es que se convierte en un sentido común de la experiencia. Y entonces yo le decía, profesora, ¿y de qué manera? Muy bien, has logrado hacer un STEAM, pero ¿de qué manera ese STEAM contribuye a la humanidad? Sobre todo a las personas que rodea a ese estudiante. Mira los enfoques. Miren los enfoques. Y la profesora me decía, no, sí, profesor, tiene razón, porque aquí en esta comunidad hay mucho machismo, mucho maltrato a las mujeres. Entonces, que escriban historias que tengan que ver con revaloración de las mujeres. Entonces van a investigar sobre las mujeres, van a digitalizar teniendo en cuenta estos elementos de las mujeres, van a estructurar, diseñar, calcular, pensando en el enfoque de género. Y entonces eso es transversalizar la experiencia. Y por eso mi experiencia contribuye a erradicar la violencia de género. Más H, ese es el más H. Entonces, colegas, habíamos dicho que la idea de innovar tiene que partir no tanto de las herramientas, de los contenidos, de los recursos, sino de la experiencia de la gente, lo que yo veo, lo que yo siento. Por eso a mí me encanta viajar, porque donde yo identifico mayor potencial para ideas innovadoras son en las personas distintas, de otra cultura, de otro habla. Cuando voy a las regiones, otras maneras de pensar, ¿no? Cada persona es un mundo, es un universo. Me gusta mucho escucharlos porque me da ideas de cómo ser feliz. Como siempre las personas tienden a identificar su potencial, ¿no? Y si no lo hace, hay que ayudar a esa persona porque está pasando por situaciones críticas, porque una persona cuando pierde la autovaloración hay un problema. Entonces, pero siempre encuentro personas que van autovalorizándose, van destacando sus propias, dice yo logré esto, hice esto, mira, a mí me sale bien esto, no está este plato de comida, yo conozco esto es lo que logré, yo quisiera, entonces sus sueños incluso. Ahí donde uno va diciendo, ok, aquí hay ideas para innovar. Porque lo que me está diciendo, escúchame más, no me gustaría conocer estos escenarios. También te dice, hay elementos que no conozco. Esas son las demandas y a partir de eso voy planteando mis necesidades pedagógicas y priorizo mi competencia. ¿Ok? Pero para lograr esa competencia no lo voy a hacer solamente, ¿ok? Con actividades sueltas, con estrategias, con herramientas, sino que tengo que pensar este ecosistema creativo, ¿verdad? Este ecosistema creativo que llamamos prototipo pedagógico, donde voy movilizando estas ciencias y contribuyendo a la humanidad. La tercera pregunta tiene que ver con ¿por qué? ¿Por qué estoy ¿por qué estoy planteando este proyecto?
¿no? Es decir, ¿cuál es la motivación? ¿Cuál es la intención de este proyecto? Ya el propósito es la competencia, pero realmente, ¿cuál es la pertinencia, verdad, de este proyecto? ¿Cuál es lo que el ministerio llama la significancia? ¿Cuál es la situación significativa que sustenta tu proyecto? Y entonces, ahí, colegas, esta pregunta es bien importante y creo que la más compleja porque esto de priorizar, todos somos expertos y el prototipado no es tan complicado como lo acabo de explicar, o sea, solamente es añadir, ¿no?, estos elementos. Pero en el por qué sí nos exige un poco hacer un nivel de inferencia sobre cómo sustentamos y justificamos el proyecto, ¿no? Y entonces ahí lo que proponemos, básicamente, a ver, a ver, vamos a ver aquí. Lo que proponemos es centrarnos, no lo proponemos nosotros, ¿no?, como persona, lo que digo es que se propone hace décadas, ¿verdad? Décadas, ¿eh? Por ejemplo, la ABP, el ABS y todos los proyectos, incluso la misma Montessori, todos los enfoques de indagación, identificar el problema o desafío que el proyecto va a abordar. Ojo, y decía la profesora, lo que basa tu prototipo, ¿qué va a solucionar? La lectura. Ya, no, va a solucionar algo más que eso, no solo es la lectura. Porque si te centras solo en la lectura, te estás olvidando de la competencia, ¿no? Un poquito más, hay que ir más allá. ¿Qué cosa resuelve tu rincón de la lectura STEAM? Que es el proyecto ganador del año de año, ¿no? Tu proyecto, a ver, cómo haces que ese STEAM de lectura, que lo has hecho muy bonito con sus libreros, cada casa, etcétera, etcétera, ¿cuál es el problema que aborda? No es solo el problema de la lectura, profesor, porque el 80% de mis niños no leen, no comprenden. Eso estoy atacando. ¡Ay, un momento! Y ahí, muy importante, colegas, cuando hablamos de problema, estamos hablando del problema exógeno. 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 ¿Ya? Y este es el error común en los proyectos de innovación, cuando vamos revisándolo. ¿A qué me refiero con problema exógeno? A ver, la profesora dice, el problema es que los niños no comprenden, no tienen hábitos y por eso estoy haciendo mi prototipo STEAM de lectura. Ya, eso no es el enfoque de competencia. El enfoque de competencia, primero, el enfoque de competencia te exige tener altas expectativas de las personas, no bajas. El problema no son las personas. En un enfoque, una pedagogía por competencia, el problema no es. Nosotros, si asumimos el enfoque de competencia, no somos profesores que resuelven problemas, ni siquiera que enseñamos, solucionamos. No, en el enfoque de competencia es todo lo contrario. Nosotros lo que aprendemos, nosotros lo que hacemos es desafiar, gestionar el aprendizaje, inspirar. Quien resuelve, entre comillas, quien prototipa, quien construye, es el estudiante, no tú. Es este enfoque de enseñanza, es el que destruye hoy en día las pedagogías. Tenemos que pasar a un enfoque basado en el aprendizaje autónomo. Y entonces, el problema no son los estudiantes, no deberían serlos. Es decir, cuando tú dices, es que mis chicos no comprenden lo que leen, no tienen hábito de lectura, entonces tú estás partiendo una experiencia desde la carencia. Estás diciendo, yo con mi prototipo STEAM de lectura te voy a solucionar ese problema. Y estás destruyendo implícitamente, ¿no? Porque los chicos lo sienten así, lo van a sentir así, que el problema, que tú eres el salvador, que tú tienes la solución, que tú eres superior y que te necesitan para solucionar un problema, en este caso de lectura. Ese no es el enfoque por competencia. O sea, si vamos centrando el problema al estudiante, destruimos todo nuestro proyecto. Y por eso es que los proyectos, algunos muy bien hechos,
no tienen mucho éxito porque parten de esa premisa, de ese diagnóstico, donde pintan a los estudiantes como prácticamente, pues, inútiles, ¿no? Entonces, no, y olvidándose sobre todo del potencial abundante que tenemos muchos de nosotros, ustedes, todos en realidad, ¿no? Pues somos seres especiales, y más si uno es niño, un adolescente. Entonces, cuando yo planteo mi proyecto, miremos el problema exógeno, es decir, el problema que rodea al estudiante, el problema que no permite que el estudiante desarrolle sus competencias. Entonces yo le decía a la profesora, ¿cuál es el problema exógeno, profesora, que está solucionando? No me digan los estudiantes, ya hablamos sobre eso, dime usted, ¿cuál es el problema exógeno? ¿Qué quiere decir, profesor? ¿Qué cosa es lo que no permite que tengan comprensión? Sí, exacto, porque esa es consecuencia de algo. Es que no es que ellos no comprenden, es que no hay espacios para la comprensión. No es que no tengan hábito, pero si nadie tiene biblioteca en la casa, el papá no lee, la mamá no lee, o sea, ¿cómo quieres que tenga hábito de lectura? Es imposible, ¿no? Digamos, ¿por qué no tiene hábito de lectura? Sería la pregunta. Bueno, primero porque no tienen espacios de lectura en casa. Ya, ese es el problema exógeno. El problema exógeno es eso que no permite que el estudiante desarrolle su competencia. Puede ser, por ejemplo, ¿no? Yo voy a hacer mi proyecto, ¿no? Son factores que no permiten el desarrollo de la competencia, ¿no? Vamos a hacer un proyecto, por ejemplo, que dice, bueno, hay un proyecto bien bonito que dice que es sobre el yoga andino, ¿no? Ahora ya es yoga aymara, me parece, ¿no? Y lo han extendido, donde combinaban, digamos, la espiritualidad aymara versus los movimientos del yoga, ¿no? Importante para fortalecer la autoestima, la pertenencia, el sentido del equilibrio personal y emocional. Todo esto para contribuir a una competencia, que es identidad, ¿no? Y entonces ahí, nuevamente el profesor le decía, ¿cuál es el estima ahí? ¿Ah? ¿Dónde está el estima? A ver, quiero ver tu STEAM. Ciencia, investiga, pero profesor, es un momento de reflexión, me dice, es un momento de silencio. La idea no es investigar, no, tienen que investigar. Pero profesor, ¿cómo van a investigar en un yoga? Decía. Pero, ¿cuál es el propósito del yoga? Le decía. Es conocerse. Eso no es investigar. Investigar sobre uno mismo. Ah, sí, tienes razón. Claro. Si no se conocen a sí mismos, ¿cómo están haciendo yoga? Hay que iniciar por eso, ¿no te parece? Eso también es investigar. Conocer, visibilizar mis desafíos, mis limitaciones, mis potencialidades, es una manera de investigar, por supuesto. Entonces convertimos luego en un prototipo y decía, ok, ¿qué problemas está solucionando con esta yoga aymara? La baja autoestima, profesor. El miedo, nuevamente, echando la culpa al estudiante, centrándose al estudiante como problema. ¿Y por qué son tímidos, profesor? Ah, porque son agredidos. ¿Y ese no es el problema? Ah, sí. Claro, pues, ese es el problema. Que hay violencia doméstica. Ese es el problema. Eso tenemos que atacar. El prototipo tiene que atacar eso. Ah, perfecto. Muy bien. Una vez una profesora igual, ¿no? Empezó a hacer matemática con ajedrez, empezaron a matematizar los chicos, muy bueno, ¿no? Muy buen proyecto que ganó en Puno. Incluso incluyó tejidos. Interesante, el proyecto lo estaba revisando y le decía, qué bonito prototipo, porque investigaban, han investigado los tipos de matematizaciones, han digitalizado algunos juegos para la matemática, han estructurado un ajedrez matemático, han incluido el tejido como un mecanismo de hacer un ajedrez mucho más folclórico, etcétera, etcétera. Muy bonito. Pero yo le decía, ¿qué problemas estás resolviendo con esto? Y nuevamente otra profesora me decía, el problema es que no les gusta la matemática. Otra vez, los estudiantes, el culpable. ¿Cómo vas a poner en tu proyecto es que no le gusta la matemática, se asustan de la matemática y por eso es tu proyecto? Lindo proyecto, pero mal justificado.
¿Cómo pretendes uno? Imagínate, la pedagogía es como el amor, ¿no? La pedagogía es vivencia, la pedagogía es relaciones afectivas. Imagínate que te enamoras, dices, ojo, me enamoro de ti y te voy a salvar, te voy a ser tu psiquiatra porque no me gusta que eres así, asá, asá, y entonces te voy a querer para solucionar eso. No es así, ¿no? Así, una relación así no funciona. Uno se enamora porque admira a la otra persona y valora esas potencialidades y sabe mirar el potencial que tiene otra persona. Lo mismo pasa en la pedagogía. Tenemos que saber mirar el potencial de los estudiantes. Entonces, profesor, a ver, claro, ¿cuál es la violencia, no? La violencia en este caso. La violencia. Entonces dice el ajedrez, ¿qué cosa está solucionando? El gusto por la matemática. ¿El gusto de quién? ¿De los estudiantes? No, pues, no. Entonces yo decía, ok, ¿y por qué no les gusta la matemática? ¿Tú crees que no les gusta? Sí les gusta, pero no hay espacios de matemática aquí, perfecto. Pero dime tú, en tu juego de ajedrez, ¿qué tal los chicos versus las chicas? Uy, las chicas con el ajedrez se abrieron más, ¿no? O sea, tomaron más confianza porque eran muy miedosas. ¿Y por qué? Porque hay mucha violencia de género en la comunidad, profesor. Ah, ¿y no es eso el que tienes que atacar? ¿Y no crees que es por eso los chicos tienen miedo no a la matemática, tienen miedo a aprender cualquier cosa? Porque si uno lo violentan, se desvaloriza. Como tú eres de matemática, tú dices que no te gusta matemática. Yo escuchaba a mis hermanos que no les gustan historia, no les gusta leer, no les gusta la educación física. No es que no les gusta. Los espacios que se les establece, que se les proporcionan, no son los adecuados, no lo inspiran. Entonces, con el ajedrez, lo que vas a hacer, ok, es un campeonato entre hombres y mujeres. Y yo te aseguro que las niñas van a ganar. Y efectivamente organizamos un campeonato de ajedrez basado en el enfoque de género y todas las chicas ganaron. Es alucinante, ¿no? Y poco a poco en el proceso, las chicas empezaron ya a tomar seguridad, liderazgo, ya empezaba ya, ¿no? Y muy bien. Entonces, ¿qué hemos atacado? Hemos atacado la violencia de género doméstico. ¿Por qué? Porque preparamos a los estudiantes a enfrentar estas situaciones, saber a quién llamar, pero sobre todo, los padres participaron, ¿no? En los campeonatos y en ese momento empezamos a hablar con ellos y empezaron a mirar distinto también a sus hijas. Entonces, cuando hablamos de problema exógeno, colegas, estamos hablando de ese problema que se interpone para que el estudiante no desarrolle sus competencias. Pero también este por qué tiene que ver cómo aprovecho estas oportunidades, en el buen sentido, ¿no? Aprovecho las oportunidades de aprendizaje. ¿No? Pero no todo es problema, pues, ¿no? Vamos a suponer, por ejemplo, que en mi comunidad, vamos a ver aquí en Pachacamac, que está en Pachacamac, en la UGEL 7, ¿no? La UGEL 7, por ejemplo, tiene zonas de buenos parques, muy buenos parques, muy bien cuidados, y además que tienen incluso biohuertos los parques. He visto yo por las artes, por ejemplo, por donde está, ¿no? Por el Trébol hay unos biohuertos, ¿no? Hay bonitos parques, cuidados. Entonces aprovechamos el parque para aprender un poquito más de ciencias, ¿no? Entonces, también no solo es un problema, no solo es focalizar y determinar un problema, también podemos potenciar nuestro proyecto a través de las oportunidades que se presentan, ¿no? Una vez un profesor me decía, y yo le preguntaba, ¿y cómo se te nació este proyecto? Mira, este proyecto de él era un prototipo que tiene que ver, un prototipo de inclusión, EVE. Y tenía 2 chicos en su salón inclusivos que eran hiperactivos, pues, ¿no? Eran muy hiperactivos. Y entonces el profesor ya por momentos se distraía, ¿no? Y decía, a veces no puedo manejarlo, profesor. Y entonces un día estaba caminando por el parque un poco estresado y me preguntaba, porque yo lo que quería es dar lo mejor a estos chicos, ¿no? Pero me sentí impotente, profesor, porque a veces las ganas no bastan. Entonces lo que hay que hacer es, pues, también ser efectivos, ¿no? Entonces estaba caminando por el parque y había una mamá que le decía a su hijo,
monta la bicicleta, vamos, una vuelta más, vamos, una vuelta más. Entonces yo decía, ¿por qué? Esta es entrenadora, ¿por qué? Y el chico, y verdad, sin decir nada, seguía dando vueltas y vueltas. Muy bien, le animaba, otra vuelta más. Y decía, pero wow, ¿no? Qué raro. Y entonces, y con curiosidad se acerca a la mamá y le decía, señora, usted está entrenando, este chico ya está cansado, ¿no? Y la mamá le decía, no, efectivamente está cansándose porque es muy hiperactivo. Entonces, cuando maneja bicicleta y va a dar vueltas un poco, baja su hiperactividad porque se cansa un poco y además se desestresa. Y de pronto dice, oh, ¿no? ¿Qué idea, ¿no? Es una oportunidad de aprendizaje, por ejemplo, eso, ¿no? Dice, qué interesante. ¿Y qué creen que hizo el maestro? ¿Acaso, bueno, no es que llevó bicicletas al salón? Claro que no. Le puso pedales a la carpeta. Y entonces, claro, los chicos entraban y de pronto, como son hiperactivos, se agarraban pues la carpeta bicicleta, ¿no? Y entonces estaban sentados y moviendo la pierna, ¿no? Y estaban más tranquilos, ¿no? Y de pronto ya se calmaban. Como un prototipo tan pequeño impacta mucho en la vida de los estudiantes, ¿no? Entonces es una oportunidad de aprendizaje, porque no todo es un problema, ¿no? Siempre vemos en las experiencias, justamente ese es un ejemplo de cómo mirar la experiencia, porque ustedes observen, como docentes tenemos que saber observar las cosas, las actitudes, conversar mucho, porque de ahí está el cimiento, la semilla para innovar. Muy bien, colegas. Entonces, haciendo una retroalimentación. Decimos entonces, para formular el proyecto, tenemos que consistenciar basado en 3 preguntas, ¿no? El qué priorizar la competencia basado en la demanda de interés, determinar el prototipo pedagógico que voy a desarrollar para desafiar y generar experiencias de alta demanda cognitiva para lograr la competencia, ¿no? Está muy vinculado, ¿no? Pero además que esta experiencia y el logro de la competencia nos ayude, ¿verdad? Gracias al prototipo a resolver un problema o aprovechar una oportunidad, porque lo que se trata del proyecto de innovación pedagógica es que el estudiante vaya concibiéndose como un ciudadano que aporta, que un ciudadano es consciente, que su aprendizaje no sea solo de materia, sino su aprendizaje lo humanice cada vez más, cada segundo. Y por eso enfrentamos un problema. Por eso el prototipo no es para conocer una materia, no es solo para eso, sino sobre todo tiene que ver con aportar con soluciones a un problema que él mismo es parte de las seguramente de las consecuencias, ¿no? Entonces, eso es importante. Entonces, a partir de eso, ya tenemos material para plantear nuestro objetivo, ¿no? Tenemos nuestro objetivo, con qué y cómo, ya ustedes saben, los que han estado en el taller la vez pasada, vamos a plantear el objetivo general de mi proyecto. ¿Ok? Muy bien. Este objetivo general de mi proyecto combina, entre muchas cosas, no solo eso, pero tiene que enunciarse desde el qué más el cómo, ¿no? Ahí está, ¿no? Por ejemplo, si yo priorizo la competencia indaga, ¿no? Indaga, y para eso utilizo biohuertos, por decirlo un ejemplo sencillo, ¿no? Entonces, mi objetivo en primera instancia es desarrollar el proceso de indagación a través de biohuertos microscópicos, ¿no? Ya, ok, ya está. Entonces, ¿qué estoy hilvanando aquí? Estoy hilvanando el qué y el cómo, la intencionalidad y la estrategia, ¿no? La intencionalidad y la estrategia, ¿ok? A ver, vamos a marcarlo. ¿Qué? El qué lo vamos a poner de amarillo. ¿Cuál es el qué? La indagación, pues. Esa es la competencia. Y el cómo, que es celeste,
vamos a poner en celeste, ¿ok? Es el biohuerto, es el prototipo, ¿no? Ahí está el biohuerto, ¿ya? Ese es el objetivo general. Ahora, puedo, por supuesto, ahí está. Puedo, por supuesto, añadirle, por ejemplo, podemos añadir dónde, ¿no? Podemos añadirle con quiénes también, ¿no? Cuándo también, incluso para qué, ¿no? Si yo quiero, no hay un solo formato de objetivo, ¿no? Puedo poner, desarrollar el proceso de indagación, vamos a poner ahí, en la institución educativa 1, 2, 3, ese es donde, con estudiantes EVE, ¿está? ¿Con quiénes? A través de biohuertos microscópicos para, ¿no? Para el desarrollo de ensaladas nutritivas, ya, ensaladas nutritivas, por decir alguna cosa, ¿no? Ya, ok. El para. Ahora, el para puede ser más humanista también, ¿no? Por ejemplo, para el desarrollo de la conciencia ambiental, ya. Ya está, listo, ¿no? Listo, ya tenemos ahí el objetivo. Ok, ¿cuánto vamos a hacer menos? Ahí está. Ok. Ya está, estamos triangulando la formulación consistente, ¿no? Consistente. Ahora bien, mucho cuidado. Cuando formulamos, no necesariamente a veces sucede tan automático como lo acabo de explicar. A veces, bueno, profesor, me han donado unos juegos matemáticos. Ok, les han donado y quiero hacer proyectos utilizando esto, pero no lo voy a dejar de lado. Ajá. Otro profesor puede decir, mira, he venido de un curso y me han enseñado a programar con niños con el Scratch. Y tengo ese potencial, ¿no? Entonces, otro podría decir, por ejemplo, que el profesor se acaba de fallecer un familiar de la escuela, un papá, un padre, y todos están tristes. También puede suceder. ¿Qué estoy diciendo? Que el proyecto de innovación puede empezar por cualquiera de las preguntas. Puede empezar a diseñar usted desde el por qué, como por ejemplo, cuando alguien fallece y hay un problema, y hay un problema de tristeza. Y a partir de ese ecosistema de tristeza, depresión, aprovecho en el buen sentido para generar una experiencia de aprendizaje profunda, ¿no? Y entonces me planteo una competencia a desarrollar, ¿ok? Y luego digo, ok, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿No? ¿Cómo lo vamos a hacer? Quizás podríamos hacer las terapias escolares contra la depresión y soledad. Ahí hay un proyecto interesante sobre eso, que es el valor de la escucha, del equilibrio emocional, etcétera, etcétera. Podría. Como ustedes ven, empecé por el por qué, me fui al qué y terminé en el cómo. En cambio, el profesor que tiene su robótica y ha programado con Scratch, ya viene con toda su batería, dice, profesor, pues ya tengo esto y tiene su manual muy bien hecho, ¿no? Y que en otros países ya se ha validado, perfecto, ese es un prototipo entonces. Y entonces empiezo por ahí, ¿no? Y entonces, ¿cómo este lenguaje de programación Scratch más el robótico, qué competencia nos va a ayudar a desarrollar? Ya me voy al qué. O puede decir, ¿qué problema podemos solucionar con esto? ¿No? Ok. Entonces, vincular, por ejemplo, no se vincula el juego con la ciencia, ¿no? Podemos hacer eso, ¿no? Entonces, es un problema que hay en casa, ¿no? La ciencia es como algo académico, algo de expertos, y no se hace ciencia cotidiana. Y eso es un problemón porque nos aleja mucho de lo fundamental que es la ciencia. Entonces, eso podríamos apoyar en eso. Podemos encontrar entonces la formulación desde cualquier pregunta, desde el qué, desde el cómo, desde el por qué. ¿Ok? Muy bien. Ahora, no solo, ojo, se va a movilizar esta competencia. Por supuesto que vamos a priorizar una competencia, pero impactamos a otras competencias.
¿Cuál es la diferencia? La diferencia entre una competencia priorizada y una competencia impactada, la vamos a poner por acá, ya lo dijimos, y es que la competencia impactada, perdón, priorizada, se evidencia. Eso lo vamos a hacer mañana. Mañana vamos a mirar un poco cómo se plantea, ¿ya? La evidencia. Perdón, es el tercer día, ¿no? En el tercer día vamos a hacer evaluación formativa. Mañana lo que vamos a hacer es diseñar el proceso pedagógico, la experiencia, ¿ok? Pero en este punto, la competencia priorizada se evidencia y la competencia impactada, a ver, vamos a ponerla acá, competencia impactada, la competencia impactada. Si trabajan en equipo, si ya tus niños trabajan basado en competencia a profundidad, ya has llevado varios proyectos, puedes priorizar más competencias, no hay ningún problema. Lo que estoy diciendo es que vayamos de menos a más. Pero por mientras, al inicio yo recomiendo, yo sugiero, cuando es tu primer proyecto, vayan con competencias impactadas. Y la competencia impactada normalmente no se evidencian, pero sí se reflexionan y se observan. Es decir, se cotejan. Ustedes seguramente han escuchado de los cotejos, ¿no? ¿Cuándo se aplica la lista de cotejos? La lista de cotejo no es una evidencia de aprendizaje. Con la lista de cotejo no se evidencia el aprendizaje. O sea, incluso tiene sus limitaciones en la evaluación formativa del cotejo. Pero el cotejo funciona bien en la observación y reflexión de la competencia impactada, ¿no? Es decir, porque la voy a observar, ahorita vamos a hacer un ejemplo, pero no la voy a evidenciar, pero la quiero cotejar, ¿ya? Entonces, pero antes de eso, dar el ejemplo, es bien importante decir que la competencia impactada se identifica de aquí, del prototipo y del problema, ¿no? Entonces yo voy planteando ahí mi competencia impactada. Vamos a hacer un ejemplo para la mejor comprensión. A ver, profesor, yo he priorizado, explica el mundo físico, ¿no? Es decir, ciencia. Quiero que mis niños expliquen, comprendan, entiendan la relación con la humanidad, el mundo físico, ¿no? La ciencia, ¿no? Y entonces, para eso, vamos a hacer un experimento que tiene que ver vamos a analizar el comportamiento de las hormigas, porque hay un parámetro ahí, ¿no? Hay un comportamiento algorítmico de las hormigas muy importante que está siendo estudiado, además, para mirar sistemas de organización, ¿no? Entonces, con mis chicos y chicas voy a mirar el comportamiento de las hormigas, vamos a ir a un hormiguero, vamos a buscar, para que entiendan cómo lo que los animales expresan tiene mucho que ver con el ciclo de la vida, ¿no? El sustentable que se tiene. Y entonces voy a hacer, obviamente, mi experimento de las hormigas para mi competencia. ¿Y por qué lo estoy haciendo esto? Porque no hay en casa, no hay espacios en el barrio para laboratorios o para generar ciencia cotidiana, qué sé yo, ¿no? Bueno, en otros, yo he visto ahora en donde estoy los famosos Fab Labs, interesante, ¿no? O sea, son makers, ¿no? Aulas makers que son abiertos para todos. Tú vas con tus hijos, así como si vas al cine, vas al circo ahora, prefieren ir al maker, al Fab Lab, donde el estudiante o sus hijos, los padres e hijos ingresan y empiezan a prototipar y a hacer ciencia, porque ahí hay todo. Tú puedes agarrar desde reciclados, hay computadora, y juegan y haciendo ciencias, ¿no? Y hay cola para entrar. Entonces tú te estás divirtiendo, sales con los chicos, pero haciendo ciencia, ¿no? Claro, ¿no? Y entonces, claro, podemos hacer eso. Y entonces no hay esos espacios y que yo voy a generar en el parque un espacio para aprender ciencia. Perfecto, muy bien. Pero en ese proceso, dice el profesor, les voy a pedir que me sustenten cada parte, cada paso, ¿no? Y entonces voy a impactar a una competencia, porque hay una competencia que me ayuda secuencialmente a mirar el proceso de indagación. Entonces
voy a impactar y lo voy a definir. La competencia impactada es indaga. Perdón. Indaga. Esa voy a cotejar, ¿no? Indaga. Pero además me las tienen que exponer, me las tienen que contar, las tienen que visualizar, las tienen que ordenar en gráfico. Ah, ¿no? Entonces todas las competencias de comunica, ¿no? Tiene que también ser impactadas, ¿no? Sobre todo en la oralidad, ¿no? Se expresa oralmente, ¿no? Ok, es otra competencia impactada. Pero también, digamos, le estoy pidiendo que toda la experiencia, ¿no? Toda la experiencia termina en un video. Van a aprender a sistematizar la experiencia, pero visualmente. Ah, entonces la competencia, ¿no? Las TICs, ¿no? Entonces, esas son las competencias impactadas. Esa es la competencia impactada. ¿Ok? Estoy impactando, ¿no? Estoy impactando, entonces estoy cotejando, ¿no? Cotejando, ¿no? Cotejo, este también lo cotejo. ¿Con qué lo cotejo? ¿Cómo construyo mi cotejo? ¿Qué ítems va a tener mi cotejo? Bueno, hay que mirar las capacidades de cada competencia. Cada capacidad ya te da el ítem que vas a cotejar. ¿Ok? Pero ojo, que esta competencia impactada las vas a observar sí o sí, porque de todas maneras el proyecto van a indagar y van a expresar. Entonces tú, si bien no le vas a pedir evidencia a los estudiantes sobre todo el proceso de planificación, qué sé yo, ¿no? O en la expresión no le vas a pedir pues una grabación oral con todos los requisitos lingüísticos, qué sé yo, sino que lo que vas a hacer es observar. Y entonces ahí, colegas, ¿para qué me sirve la competencia impactada? ¿Ah? ¿Para qué me sirve la competencia impactada? Para diagnosticar, para hacer un diagnóstico cualitativo. Me preguntaban, profesor, ¿cuándo se hace una real y eficiente diagnóstico cualitativo? Con la experiencia, observando la experiencia. No se hace un diagnóstico por competencias con un examen, con un cuestionario. Se hace observando, cotejando la experiencia. Para eso me sirve. Y entonces yo puedo decir que con mi experiencia, con esta competencia de explica y mi prototipo de comportamiento de las hormigas, este laboratorio de hormigas, voy a generar espacios nuevos, ¿no? Una solución, y voy a aprovechar un potencial porque hay muchas hormigas, ¿verdad? Entonces, pero voy a impactar en indaga y se expresa oralmente. ¿Qué pasa si en el proceso del proyecto los estudiantes no pueden explicar? Hacen todo el proceso de indagación, pero no lo pueden explicar. Se sienten tímidos, se traban. Y entonces yo estoy cotejando eso. Yo estoy evaluando, no con un examen, lo estoy evaluando desde la experiencia natural, porque el estudiante no está sintiendo que le estoy evaluando. Lo estoy evaluando formativamente sobre las hormigas, sobre la organización, pero él no sabe, en todo caso, y no está en su sentido común en ese momento que estoy también observando su nivel de expresión oral. Y me doy cuenta que de 10 niños que tengo en mi salón, 8 tienen dificultades para expresar oralmente. Y entonces, colegas, ese es un diagnóstico, pues. ¿Qué hago? Esa competencia expresa oralmente, ¿no? Después de ese diagnóstico voy a profundizar, ahora sí, un diagnóstico más minucioso, ¿no? ¿Para qué? Para que esa competencia se va a convertir para el siguiente proyecto en una competencia priorizada. ¿Qué cosa? ¿Cómo? A ver, ¿qué hemos dicho al principio? ¿Ah? ¿Qué hemos dicho al principio? ¿Cómo se genera la competencia priorizada? Desde la demanda y de las necesidades. ¿No es acaso eso lo que estoy mirando? Claro, pero desde la experiencia. Hay una demanda, ¿verdad? Y hay una necesidad. ¿Ok? Muy bien. Bien, colegas. Ha sido un gusto, realmente, y disculpen los inicios, estoy dispuesto a resolver sus preguntas y voy a compartirles por el chat una evaluación de entrada, quienes quieren participar en las mentorías.
tienen que llenar una pequeña evaluación, muy sencillo. No es una evaluación, en realidad es un recojo de percepciones. Y también un formulario de inscripción para las mentorías. En ese formulario de inscripción de mentorías, la primera parte nomás es obligatorio llenar. La otra parte la vamos a llenar en todas las mentorías de aquí para adelante. Los que se inscriben en esa mentoría, en ese registro de proyectos, ponen el número, el telefónico de su equipo para tenerlos presentes, ¿no? Para identificarlos. Y la idea es terminar el proyecto dentro de ese formulario, pero también con los formatos que van a recibir al momento de inscribirse. Inscríbanse a la mentoría, les voy a compartir ahora en el chat esta línea de base, por favor, y les pediría, y este registro de proyectos, para que en la próxima reunión, digamos, nuestra mentoría que vamos a tener, ya nos vamos a convocar, ustedes presenten su formulación, su triangulación, es lo que primero vamos a mentorear, ¿no? Y vamos avanzando y definiendo su proyecto. Bien, mientras preparen sus preguntas, voy buscando el formulario. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Jaime. Bien, queridas directoras y docentes presentes, entonces ya están invitadas para que puedan registrarse en el formulario y así puedan ser consideradas para las sesiones, los laboratorios que vienen en adelante y en la formulación de proyectos de innovación. Sé que todos, ¿no?, muy interesados en implementar un proyecto, algunos tienen ya la idea, otros ya tienen el proyecto ya avanzado, ¿no? Y la idea o la intención es que este proyecto, esta idea se transforme en algo, en un proyecto más consistente. Y eso va a ser posible en la medida que todos estemos aquí atentos, escuchando las orientaciones, los aportes del especialista Jaime Montes, experto en implementación, en diseño, en implementación de proyectos de innovación. Y tenemos una gran oportunidad que les ofrece UGEL 07. Ahora pueden ya pueden registrarse, ¿no?, para poderlos considerar. ¿Hay alguna pregunta que quisieran plantear? Pueden hacerla a través del chat del Zoom o en todo caso pueden levantar la mano para poder responder a la pregunta. ¿Sí? El especialista Jaime estará atento para responder. A ver, alguna de están las docentes coordinadoras también de los programas no escolarizados. Ahí está María Moscosos. Sí, a ver. Sí, los escuchamos. En todo caso, revisaré el chat a ver si el especialista Mima, el especialista Edgar, que también nos acompañan, nos están apoyando, si pueden leer alguna pregunta. Confírmenme, por favor. ¿O todo ha quedado claro? Mi estimada Carlita, ¿me escuchas? Sí, Mima. Sí. A ver, estoy revisando el chat. Bueno, están bastante contentos con lo que el día de hoy nos han orientado, ¿no? Quieren que también se comparta la grabación de esta información del día de hoy que se ha dado. No tenemos ninguna pregunta, no hay consultas, y las felicitaciones también al especialista que el día de hoy nos ha brindado toda esta oportunidad para poder empaparnos sobre los proyectos de innovación pedagógica. Bien, eso es todo. Continúa, Carlita. Gracias, Mima. Bien, vamos a dar, mientras se animan, porque seguramente hay preguntas. A ver si se animan, damos unos 5 minutos que quedan. Ya, de lo contrario, vayan registrándose en el formulario que indicó el especialista Jaime. Ya, vamos a dar unos minutitos. Muy bien, ahora ahí tenemos una pregunta. ¿Un proyecto de innovación pedagógica podría incluir no solo un área, sino institucional? Ya, sí, pues,
se refiere a si puede ser solamente un proyecto pedagógico o también puede ser institucional. Creo que esa es la pregunta. Sí, interesante la pregunta porque en realidad no hemos abordado, a ver, proyectos de gestión escolar, también hay proyectos de innovación de gestión escolar. Sin embargo, también hay proyectos pedagógicos de gestión escolar. También. Jaime, no se te escucha muy bien, si te acerca de repente un poquito más al... Aló, aló, ahora. Ahora sí, ahora sí. Disculpa. Bien, bueno, gracias por la pregunta. En realidad, a ver, en la escuela todo tendría que ser pedagógico, ¿no? También hay proyectos estrictamente de gestión, por supuesto. En la triangulación es distinta en un proyecto de gestión. Cuando quiero plantear un proyecto de gestión de innovación, por ejemplo, yo quiero modernizar, quiero transformar digitalmente mi escuela, quiero hacer mejor un proceso de mi escuela, no parto de la competencia, sino parto del problema. Es decir, ¿qué problema o qué nudo crítico tengo en mi gestión en la cual requiere innovar? Y entonces, a partir de eso, siempre hay que preguntarnos, esta innovación tiene que estar basada en la investigación, tiene que calcularse que es la matemática, tiene que ser muy armónico, vendible, arte, y tiene que estructurarse bien, que es la ingeniería. Y la pregunta final que se hace en un modelo de gestión de innovación en gestión, es al final, es decir, ¿y cómo va a contribuir en el desarrollo de la competencia, ya no solo del estudiante, sino del maestro, en este caso desempeño, o cómo va a contribuir al bienestar de la familia, ¿no? Entonces esa triangulación es similar, pero se empieza siempre por el problema. Ahora, también en gestión hay un proyecto pedagógico, por ejemplo, ¿cómo acompaño a mis docentes para el desarrollo de sus desempeños? Y ahí sí hay que partir de la competencia, es decir, ¿qué desempeño quiero fortalecer en mis docentes? ¿Cómo lo voy a hacer? El prototipo, ¿no? Prototipo de trabajo. ¿Y qué problemas qué problemas o qué factores hacen que mis estudiantes, que mis profesores no desarrollen estos desempeños o competencias? La triangulación funciona también ahí, ¿no? Entonces, creo que eso sería. Ahora, integrar áreas también, por supuesto, cuanto más áreas integramos en el proyecto, mucho mejor. En el formulario de registro de mentoría, ahí está ya la estructura del proyecto. Quienes se inscriban las vamos a dar los formatos, va a ser el proyecto y les vamos a citar, pero sobre todo, ahí es muy interesante que ustedes marquen qué tipo de proyecto quieren que les vamos asesorando. Puede ser un proyecto tecnológico, proyecto pedagógico, proyecto social o un proyecto de gestión. Gracias. Gracias, Jaime, por la aclaración. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, creo que ha estado, bueno, estoy convencida de que todos han tenido hoy claridad en el tema que se ha trabajado, ¿no? en este día, ¿no? Sobre el diseño en sí del proyecto, ¿no? Entonces, ya todos tendrán ya una mejor mirada sobre cómo hacer más consistente el proyecto, cómo utilizar también este prototipo, ¿no? pedagógico, cómo hacer posible también tomar algún interés, ¿no? alguna necesidad pedagógica para construir una propuesta, ¿no? que de eso se trata, buscar una necesidad que surja al interior del aula, en la escuela, ¿no? Esto es importante para poder, ¿no? llevar a cabo alguna iniciativa, ¿no? En este caso, un proyecto o transformarlo en un proyecto de innovación. Muchísimas gracias, Jaime. Vanessa también estuvo con nosotros. Esperamos pues que el día de mañana nuevamente estén todos presentes para continuar, porque es la continuación, así que no pueden dejar de participar el día de mañana esperemos que tengan muy buenas tardes. Gracias. Muchas gracias a todos. Nos vemos mañana para ver la gestión de la innovación. Muchas gracias. Así es. Hasta luego. Chao, Jessica, Pilar.